Muy buenas noches con todas, queridas estudiantes. Bien, Buenas noches. buenas noches. Vamos a dar inicio con la clase para el día de hoy. Ojalá se vayan conectando el resto de sus compañeros. De pronto han tenido tiempo para revisar los recursos para esta semana. Corresponde al eje de escritura y vamos a conocer un poco acerca de esta historia, ¿no? De la escritura. Voy a pasar a compartir la pantalla. Bien, tenemos el tema aportes de la escritura a la humanidad, ¿no? Vamos a ver qué es la escritura, cuál es su importancia a lo largo de la historia. También vamos a ver algunas fases de la evolución de la comunicación y también la historia del alfabeto, ¿sí? Cómo es que todo esto de la escritura ha ido evolucionando a pesar a lo largo de los años y hasta la actualidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo principal, el concepto de qué es escritura, ¿no? Nos dice el texto que la escritura es un sistema de comunicación que se utiliza mediante signos, ¿no? Y esto resulta muy importante porque da paso a conocer gran parte de toda la historia de la humanidad. Y a continuación vamos a ver por qué es la escritura algo tan importante. Los primeros indicios de la aparición de la escritura fueron a partir del año 3000 antes de Cristo. La escritura se caracteriza por transmitir mensajes verbales que perduran en el tiempo. Esa es su diferencia, ¿no? Con el lenguaje o la comunicación oral, que ya lo habíamos visto. Esto facilitó la transmisión de conocimientos y algo que la comunicación verbal no lograba del todo, ¿no? Y de esta forma los mensajes sufrían distorsiones entre las generaciones. ¿Cuál es la importancia entonces de la escritura en la historia, no? El comienzo de la historia de la escritura, es decir, la transición entre la prehistoria y el tiempo, se puede documentar mediante los escritos histográficos, ¿no? Y se remontan a la Mesopotamia asiática. Este periodo de la prehistoria fue estudiado por arqueólogos, quienes investigaron eh, huellas, evidencias del pasado, incluso pinturas rupestres, objetos fósiles, entre algunos otros. De esta forma se construyó gran parte de la historia a través de grabados en piedras, en arcillas y cueros, y también empleaban sistemas de códigos muy diferentes a los que se los conocen en la actualidad. Tal vez ustedes relacionan esta imagen que está aquí, la primera que está aquí. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar principalmente? ¿De qué se compone esta imagen que está aquí? ¿O qué se imaginan que es? ¿Qué parecen ser? Tres ramos de flores para disimular. Tienen tres. Mercy, por favor. La veo viendo la pantalla. ¿Qué es lo que puedo observar en esta imagen? Ahí está un poquito más grande. Hay un dibujo allí proyectado. ¿Qué será? ¿Qué puede ser? ¿Puede activar el micrófono para poder escucharle? Se ven así como
como unos cordones de colores, así como adornos. Ajá, sí, muy bien. Se ven como cuerdas, ¿no? Cordones de Sí, color, de diferentes colores, con nudos. Ahora vamos a ver sí. qué tiene esto que ver con la escritura. Muy bien, muchas gracias, Mercy, por su participación. Esta imagen hace referencia a la primera fase de la evolución de la comunicación, es decir, la fase mnemónica o también conocida como fase de la memoria. Esta fase se caracteriza por el empleo de objetos reales para registrar y para calcular. De esta forma se dio solución a las cuentas prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio del uso de lo tangible se podía ir contabilizando las cosas que en este caso vendían, intercambiaban, etcétera, ¿no? Este es uno de los inventos más representativos de este tiempo y se llamaba quipus, este sistema, ¿no? De cuerdas que utilizaban. La fase pictórica, como podemos ver aquí, y su dibujo lo atribuye, vemos aquí un tipo pintura, ¿no? Eh, que estaban grabadas por animales, huellas de las manos, las palmas, ¿no? En este caso de las manos, pescados, entre otras cosas, ¿no? Ahora, la Sí. fase pictórica, ¿en qué se basaba? La fase pictórica nos dice que se desarrolló durante el periodo paleolítico y se caracterizó por la representación gráfica de su entorno, es decir, de la naturaleza, de las actividades que realizaban. ¿A qué se refiere? A la caza y recolección y también a la ritualidad. Ellos eran personas muy creyentes, ¿no? Y por ejemplo, uno de sus ritos eran que puedan alcanzar la fertilidad, ¿no? Y todo esto lo plasmaban en las paredes y en los techos de las cuevas. Es decir, si alguien quería o contar, ¿no? Una historia que tuvo en alguna salida, ¿no? Dice, bueno, salimos a pescar, ¿qué podemos hacer? Dibujar pescados, ¿no? Tal vez si es que fueron al bosque, ¿no? Bueno, recolectamos frutos, dibujamos manzanas, dibujamos árboles, etcétera, ¿no? Y luego empezaron de esta forma los primeros instrumentos para pintar. ¿Qué utilizaban primeramente para pintar? Las manos, ¿no? El uso de las manos fue una de las primeras cosas que existieron para plasmar las ideas que querían demostrar, ¿no? Las pinturas rupestres fueron elaboradas por diferentes motivos, ¿no? Como les especificaba, para representar escenas de caza, para ganarse el favor de los dioses, para traer la casa, para planificar una casa, para representar ritos, fiestas o sucesos importantes. A continuación sigue la fase ideográfica. Esta fue la representación simbólica de hechos, de actividades, de personajes importantes, de creencias, de dioses, etcétera. Y el primer invento fueron los jeroglíficos. A continuación vemos algo muy conocido y creo que la mayoría sabrá de qué se trata. Esta imagen que estoy proyectando en este momento, que son jeroglíficos egipcios, ¿sí? Este también fue un tipo de escritura que se utilizó. Los jeroglíficos nos dice que eran signos sagrados, que eran representados por gráficos que tenían diversos significados. Los egipcios consideraban la escritura un regalo de los dioses, ¿no? De esta forma ellos también comprendieron que era importante dejar un registro sobre los eventos significativos, sobre las creencias, con el fin de dejar un legado, estas historias a las siguientes generaciones. La fase fonética es la siguiente que continúa en las fases de la comunicación. En la fase fonética, vamos a ver en esta imagen que es la conversión de los símbolos a palabras, ¿no? A continuación vemos aquí algunas imágenes sobre la evolución de la escritura pictográfica a la cuneiforme, ¿sí? Aquí vemos algunos dibujos y qué es lo que significaba, ¿no? Por ejemplo, Q, se lo escribía Q, significaba comer y la gente lo escribía así, de este modo, ¿no? Como una cabecita vemos aquí y algo aquí.
Un cerdo, algo parecido a un jabalí aproximadamente, tiene aquí pues una cabecita, los pelos, el cachito, el cuernito del jabalí o cerdo, ¿no? Las aves, si vemos aquí, tienen pues como una cabecita de pato, etcétera. Y así pues tenemos algunos escritos importantes pictográficos, ¿sí? Ahora, vamos a ver de qué se trata específicamente esta fase de la comunicación. Nos dice que es la conversión de los fonemas sonoros en signos que permitieron el desarrollo del alfabeto, es decir, que es algo que ya precede directamente al alfabeto. Este se desarrolló entre el 3000 antes de Cristo y el 650 antes de Cristo. Esta es la primera forma de expresión conocida. Consistía en un sistema de pictogramas que representaba cada una un objeto, un animal o una parte del cuerpo y así dar creación a las palabras, ideas o sílabas, ¿sí? Entonces empieza una vez que ya la comunicación, digamos, entre comillas, avanzó y ya utilizaban esa escritura cuneiforme, empezó el uso del alfabeto. El alfabeto también sufrió muchos cambios, ¿no? No es así tal como lo conocemos ahora, A, B, C, D hasta la Z. No es así. El alfabeto se define como un sistema de escritura que se diferencia a través de un signo bien diferenciado. Todas las letras del alfabeto son signos, ¿sí? Todas las letras del alfabeto son signos. Sus inicios se remontan hasta el año 2000 antes de Cristo y se estima que tuvo un milenio de diferencia en comparación con la aparición de la escritura. Imagínense ustedes, un milenio de diferencia. Tuvo muchísimos cambios, ¿no? Ahora, la sociedad vio, ¿no? O se enteró que los egipcios empleaban esos jeroglíficos y podían dar, pues, su conservación o contar las historias a diversos familiares, etcétera. Entonces, se vio la necesidad de formar la letra moderna, algo que ahora lo conocemos como el alfabeto. Ahora, ¿cuál es la evolución que tuvo el alfabeto? Primero empezamos por los jeroglíficos egipcios, que eh, contaba con 22 jeroglíficos o signos que representaban las consonantes y luego contaban con un símbolo que representaba las vocales cuando se ubicaba al principio o al final de una palabra, ¿no? El alfabeto semítico de él provienen los alfabetos modernos. Fue desarrollado por trabajadores semíticos que eran influidos por el sistema de escritura egipcio. Como nos podemos dar cuenta, todo fue basado desde el sistema de escritura egipcio. De igual forma, se integraron nuevos símbolos a los 22, sumando 8 más, dando un total de 30 signos, ¿no? El alfabeto fenicio fue de gran importancia en la escritura porque se deriva del alfabeto griego y el alfabeto arameo, que eran otros dos tipos de alfabetos que también existían. Se basó, perdón, en un sistema consonántico, es decir, utilizando solo las consonantes de las letras, que se llamaba abjad, ¿no? Con esos signos con una posición que indicaban una vocal, dejando las imágenes o pictogramas. Ya no utilizaban los dibujitos, ¿no? Sino que ya utilizaban las letras como tal. El alfabeto arameo era considerado parte de la evolución significativa, ¿no? Del alfabeto, puesto que este se derivó del fenicio y dio lugar posteriormente al alfabeto hebreo y al alfabeto árabe. Aquí tenemos un alfabeto un tanto parecido al alfabeto que ahora tenemos, ¿no? El alfabeto griego. Este apareció entre los siglos 8 y 7 antes de Cristo y fue adaptado al lenguaje griego. También se adaptaron ciertas consonantes y le asignaron a cada vocal y a cada consonante un símbolo distinto. Luego, el alfabeto romano. Miren ustedes aquí, el alfabeto romano, que es tal como lo conocemos ahora, desde la A hasta la Z. Este alfabeto también es conocido como alfabeto latino y fue creado por una tribu que llevaba el nombre de los latinos y se convirtieron en romanos, ¿no?
Este alfabeto latino tenía 21 letras y se diseminó por el mundo a medida que Roma se convertía en una potencia mundial, ¿no? De esta evolución se introducen la letra Z y la letra Y, alcanzando un total de 23 letras. Me dan un momentito, por favor. Finalmente tenemos la aparición de la imprenta. Vemos aquí una imagen correspondiente a las primeras imprentas, ¿no? La imprenta de Gutenberg. Esta fue creada a mediados del siglo XV en madera, ¿no? Este orfebre alemán desarrolló una imprenta que modificó la prensa de uvas y fabricando caracteres metálicos móviles, ¿no? Aquí vemos algunas partes de la imprenta, como el tornillo de la prensa, la barra, los tampones para esparcir la tinta, la caja, el bastidor, la piedra, los tipos y cobre. Esta básicamente es la última reforma en la historia del alfabeto. ¿Por qué? Porque con este dispositivo fue posible hacer mayores copias de libros y documentos en diferentes estilos. Allí también surgieron las letras J y la U, y de esta forma el alfabeto romano fue extendiéndose a otras partes del mundo que aún no contaban con un sistema de escritura definido. Ahora, luego las leyes sobre el uso de cuándo puede ser la mayúscula, cuándo puede ser la minúscula, fue emergiendo en el tiempo, y la tecnología del siglo XX también nos ha hecho posible la accesibilidad a normas y lenguas en función de las características. Por ejemplo, en el castellano, el uso de la letra ñ y también formas de acentuación, ¿no? Como la tilde, tilde diacrítica, los signos de puntuación, etcétera, ¿no? Acentuación y puntuación. Bien, chicos, este es todo el material que les he cargado en la plataforma. A partir de este material, tienen ustedes las actividades de tarea en casa y tarea en clase. La tarea en clase, como ya lo saben, es un cuestionario pequeñito de preguntas concernientes a la materia de esta semana, ¿no? Y la siguiente actividad es el taller en casa, perdón. Consulta y dibuja una secuencia de jeroglíficos, perdón, con su respectivo significado. Interesante para que lo puedan buscar y se puedan divertir un poco. 2. ¿Cómo cree usted que fue la evolución de la escritura a través del tiempo? ¿Creen que fue un proceso fácil o a quién se le ocurrió ir cambiando, ¿no? A respuesta personal, ¿no? Una opinión personal de cómo cree usted que fue la evolución de la escritura. Luego, consulte un alfabeto completo diferente al de tu lengua o idioma materno. Interesante. Hay muchos alfabetos actualmente, ¿no? No solo el que conocemos como castellano. Por ejemplo, los chinos tienen su propio alfabeto, los japoneses también, los coreanos, el mismo alfabeto que nosotros utilizamos, también lo utilizan en la lengua de inglés, menos la ñ, sin tildes, ¿no? Eh, Hay muchos otros alfabetos, perdón, el árabe, el alfabeto hebreo, ¿no? Italiano, estos utilizan diversos alfabetos, ¿no? Formas, idiomas. Y en la siguiente hoja, la hoja número 2, nos dice, realice un organizador gráfico sobre las fases de evolución de la escritura, ¿sí? Entonces, todas las fases que hemos visto en el recurso
tienen que estar allí, ¿no? Tenemos 1, fase mnemónica, 2, fase pictórica, 3, fase ideográfica, 4, fase fonética. Entonces tenemos 4 fases y estas 4 tenemos que plasmarlas en el organizador gráfico de la pregunta número 4. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan, chicas? ¿No? ¿Ninguna? Listo. Tengan la bondad, enciendan la cámara para tomar la captura de asistencia a la sala y ya puedan descansar. Muy bien. Tomo la captura en 3, 2, 1. Gracias. Bien, chicas, espero que tengan una buena noche. Muchas gracias por su conexión. Que pasen muy bien. Gracias, señor.